Bueno, gracias por acompañarnos, gracias al equipo por la invitación. Y vamos a empezar a conversar. La convocatoria a esta mesa tiene por título Libros personales y periodismo, ¿no? Un poco cómo nos movemos los autores entre dos linderos. Yo voy a ser moderador, voy a hacer una pregunta, pero voy a permitirme hacer una pequeña modificación, es decir, aprovechando que los cuatro en realidad, pero los tres sobre todo son, además de escritores, columnistas. Jeremías Gamboa, de columnas del Comercio, Santiago en El País de España y Gaby en La República todos los viernes, y también en El País. De modo que me parece que es una ocasión espléndida para hablar de eso, de columnas. Además, pensando en reeditar una conversación que en una edición anterior del Film Festival me parece que funcionó muy bien. Yo lo he visto por YouTube, estuve presente, pero me pareció genial. Eran cuatro autores colombianos, Juan Gabriel Vázquez entre ellos, se encuentra, no sé si viene el auditorio, pero sí en el festival. Héctor Alfonso Lince, Piedad Bonet, con la moderación de Carlos Granés. Está mal. En esa mesa, abajo, el audio. El audio no se escucha. A ver, ¿está perdido? ¿Está? ¿Sí? Bueno, en esa mesa se llegó a una conclusión, o por lo menos se colocó una idea, que los escritores, cuando escriben sus novelas, son muy distintos de cuando escriben sus columnas. Eso parece una novedad, pero sin embargo hay mecanismos internos que son sumamente interesantes de compartir con el público. Creo que fue Juan Gabriel Vázquez quien en esa mesa decía algo así como que el novelista trabaja sobre sus dudas, sobre su neurosis, sobre sus obsesiones, y que en realidad trabaja sobre preguntas, ¿no? De hecho, no le interesa mucho responderse preguntas mientras escribe sus libros, sino más bien abrir preguntas y dejarle al lector preguntas. El columnista no, el columnista tiene que estar por lo menos una vez a la semana seguro de algo, de tener una certeza y defenderla. Y yo a eso le agregaría dos temas más que me gustaría que ustedes ya desarrollen. Por un lado, el tema de la identidad. Cuando uno escribe su libro, bueno, hoy lo de Twitter quizás no, pero cuando uno escribe sus libros, novelas, uno trata de difuminarse los personajes, de disolver su biografía a través de sujetos de ficción o de no ficción. En cambio, el columnista no, el columnista pone su firma, pone su cara, incluso algunos ponen su correo electrónico, su Twitter, están súper identificados, es fácil responderles. Y por otro lado está el tema de la relación con los lectores. El escritor, pienso que escribe sin pensar necesariamente en los lectores. De hecho, no trata ni de persuadirlos, ni de que sus textos narrativos sean propagandísticos o panfletarios. En cambio, el columnista sí que trata de persuadir a los lectores, sí que trata de convencerlos de algo, o por lo menos de que su opinión respecto a algún tópico, sea político, económico, cultural, recoja el ángulo que uno cree haber descubierto en su columna. Así que, nada, mi pregunta abierta después de esta breve introducción es ¿cómo funcionan cuando escriben columnas y cuando escriben sus libros? ¿Cómo es Jeremías, Santiago y Gaby cuando tienen que manejar esas dos voces, sabiendo que son plataformas distintas y seguramente curiosidades distintas? Gaby, empieza tú, para que te tires abajo todo lo que he dicho. Hola. Sí, ahora sí. Hola a todos. Gracias por la invitación, gracias Renato por cambiar el tema de la mesa en el escenario. Bueno, en realidad se lo estoy diciendo 8, pero ya claro, ninguno se acuerda. Total. Creo que tienes razón. Igual soy una excepción, o estoy dentro del grupo de excepciones, porque sí es verdad que hay cierta unidad entre mi columnismo y digamos, mis obras literarias. Siempre he dicho que mi periodismo es mi literatura. De hecho, la muestra muy clara es que he hecho algunas antologías, algunos de mis libros son recopilaciones de mis textos, porque creo en una escritura que va avanzando en el tiempo y que luego se reúne y constituye, digamos, lo que viene a ser un libro. Yo la verdad es que con lo que más he tenido problemas es con la opinión. La semana que me toca estar comprometida con la realidad política y social del Perú, estando además en España, imagino que tú también debes tener esos conflictos.
ya empiezo a preocuparme, ¿no? Desde el mismo viernes, digamos, ¿no? Hasta el siguiente, ¿no? Entonces empiezo a buscar en mi contacto con la realidad, eso es, los tuiteros peruanos, reviso todos, leo todas las columnas, ya Renato ya me quemó el tema, Santiago ya me volvió a robar la idea, Como es que ese día se publica viernes, entonces de alguna manera estás como... Sí, estoy un poco... Las columnas de todos los días. Sí, estoy hasta al final. A veces tengo la suerte de que cae Navidad o algo así, ¿no? Y entonces ya el tema es clarísimo, ¿no? Pero en general, sí, esos son los momentos de mayor angustia. Y luego las columnas que más disfruto son, en efecto, las columnas que salen de alguna experiencia personal que en realidad es más o menos mi poética o la manera en que siempre trabajo, ¿no? O sea, cómo se movilizan las cosas en mí, ¿no? Cosas que me pasan, algo cotidiano que se puede convertir en algo para compartir también, ¿no? O sea, que no me sucede solo a mí, sino también a otras personas, ¿no? Eso es lo que, cuando logro esa conexión y esa columna no es un absoluto fracaso, porque esa es otra, ¿no? El primero es la publicación de la columna y luego esa gente que le ha ido, ¿no? Es un poquito distinto a lo de los libros, porque es la inmediatez, ¿no? Y la interacción, además, ¿no? Con los comentarios de la gente, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? Puedes haber igual una columna de la que me sentía súper orgulloso y bien, y no le importaba a nadie, ¿no? Y otras columnas que no daban nada, ¿no? Y de repente es como ¡pum!, ¿no? Y luego, más allá de eso, ya está Renato, Pero digamos, no hay tanta diferencia entonces entre Gaby cuando escribe una columna y Gaby cuando escribe un libro, porque de hecho algunos de tus libros podrían ser perfectas antologías de tus columnas. Sí, no, en mi caso creo que hay un continuum total entre libro, columna, crónica, incluso hasta poemario, ¿no? Hay como una unidad y sí es verdad que con lo que más problema tengo es cuando tengo que opinar demasiado, porque yo siempre digo que, bueno, no me siento tan cómoda ni inventando, porque cada vez que he intentado hacer ficción me salió una tontería, en plan, estoy escribiendo literatura, ¿no? Y se me notan los nervios, se me nota lo artificioso, ¿no? Entonces, tenía que aceptarme, ¿no? Como en un montón de otras cosas tienes que aceptar, sí, pues lo que hago, póngale el nombre que le pongan, es mi literatura. Santiago. Bueno, yo creo que... Hola. ¿Hay alguien ahí? Yo estaba acordándome de esa frase de García Márquez, que también decía, bueno, dice que no escribía para que lo quisiera, y que se dice mucho. Creo que cuando escribes ficción, escribes para que te quieran, para que se conmuevan con tus personajes, y te quieren por ser capaz de, ¿no?, inventar personajes emocionantes y que hacen que la gente sueñe. Y cuando escribes columnas, escribes para que te odien. Las columnas miden su impacto básicamente por la cantidad de insultos que te dedican y de ataques, porque si dices algo de verdad, tienes que desafiar a lo que está diciendo alguien de verdad, ¿no? Lo contrario es haciendo un Miss Universo, ¿no? La Miss Universo te pregunta, ¿tú qué opinas del mundo? Yo estoy en contra del hambre, en contra de la pobreza, y todo el mundo está de acuerdo, pero cuando todo el mundo está de acuerdo no estás diciendo nada. Y creo que parte del trabajo, lo más difícil de la columna no es tal vez escribirla, sino estar preparado para agitar el avispero y que te vengan las avispas de ti. Ahora, también creo que eso es lo que lo hace divertido, y eso es lo que hace que las columnas tengan vida y que el periódico no sea solamente un montón de información, ¿no? El periódico tiene una voz, que tenga algo que decir. Yo creo que la mayor parte de las personas no leemos el periódico para informarnos, sino para buscar munición. Tengo un amigo que dice que él lee El País para saber qué piensa,
en efecto, generalmente tenemos ideas más sobre qué nos gusta y qué no nos gusta, aunque no seamos capaces de decir por qué, y leemos a los columnistas que nos gustan, para luego ir al bar y repetirle todo lo que ha dicho el columnista a nuestro amigo, que ha leído a otro columnista y nos discute con los argumentos de ellos. Si no te molesta tanto la lluvia de peleas, tienes que disfrutar que estás haciendo a la gente pensar. En el fondo, lo que estás haciendo es poner un tema en el candelero y hacer que la gente se ponga a discutir de ese tema, se ponga a pensar al respecto. Iba a decir que cambia de opinión, pero creo que nadie cambia de opinión nunca sin aportar ningún tipo de evidencia que le pongan delante, pero por lo menos en el medio hay indecisos que van decidiendo su opinión por lo que van escuchando, y eso es fascinante, tener ese poder de intervenir en lo que las personas piensan, de intervenir en lo que las personas opinan. Para mí es de otra manera, pero igual de fascinante que escribir un libro y hacerlas soñar, hacerlas imaginar una historia. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acá, gracias Renato. Lo primero que se me ocurre es algo que no tiene claro tu pregunta, pero es que yo he dictado clases de redacción usando columnas de ustedes para diferentes cosas además. Hay una columna de Gaby, por ejemplo, que también es literatura, porque parte de su libro, en donde es un precioso, es un cuento, es un microcuento, en realidad, en donde ella y su hija van por el Museo del Prado, empiezan a ver una serie de pinturas, y hay un aprendizaje sobre la condición femenina que es potentísimo. Una columna un par. Santiago tiene varias. Me cuesta reconocer lo que dice, porque yo las que leo de ti son las que rebotan en Perú, que son las menos políticas, las menos confrontacionales o políticas, que son columnas divertidísimas y que yo siempre uso en clase para mostrar cómo un columnista puede flexibilizarse al momento de escribirlo. Entonces, por ejemplo, he hecho una columna en que me pillan viendo porno y el inicio es extraordinario, que es, ok, estaba viendo porno. Cuando otra persona iría a la pornografía en el país, ¿no? Y Renato tiene una que a mí me encanta, porque además es lo que yo siempre he querido hacer, trato de hacer, que es la columna sentimental, la columna que puede emocionar y conmover en 3 párrafos o 2 párrafos, ¿no? La columna de los objetos perdidos, ¿no? Una columna linda, ¿no? Entonces, claro, me parece bonito que plantees este tema porque por esto. Y creo que también los tres tenemos actividades diferentes, nos paramos de manera distinta ante el oficio de columnista y el oficio de ficcionador. En Gaby todo es lo mismo, o sea, pero es una continuidad, como ella dice, ¿no? Como un trabajo. Exacto, pero justamente las columnas de Gaby, las más brutales, muchas de ellas son poemas en prosa y a la vez son. Ella tiene una que es extraordinaria, que es una queja, una pataleta, ¿verdad? Es la mejor pataleta que he leído yo sobre la literatura masculina, ¿no? Que escribí una columna sobre alguien, que no la pusieron en una colección de literatura. Eso es absolutamente. Hacer eso es un salto al vacío. Hacer eso es estar en la cornisa del ridículo posible. Pero que ella, no me pusieron eso. ¿cómo? No que no me pusieron a mí, sino que no pusieron a ninguna. No pusieron a ninguna mujer, en efecto, es verdad. No pusieron a ninguna mujer. Lo que pasa es que, claro, y lo que hacía era usar los títulos de todos los libros que formaban parte de la colección, incluido uno tuyo. Eso me pasa. Pero era justamente una pieza que era muy creativa con el lenguaje, absolutamente lúdica, ¿no? Yo no tengo esa capacidad. Y en mi caso sí están separadas las cosas, como en el tuyo también, ¿no? Yo soy un columnista que acepto lo que se me da un poco. Y hay una cosa que seguramente de la que vamos a hablar, que es el problema de en qué lugar del periódico es el columna. Entonces, yo estaba por ejemplo, yo empecé vamos a hablar un poco de esto, yo empecé en Caras. Ya había publicado un libro de cuentos y Teresina Mujer Naja, un día me dice, ¿tienes un café? Me dice, quiero que seas columnista. Me impresionó, absolutamente. Pero me dijo, tú no narras mal, no piensas mal, atrévete, ¿no? Entonces, tenía una columna mensual, es lo peor que puede pasar, tener una columna mensual es lo peor porque es como ir a pagarle a la SUNAT mensual, no sabes cómo te olvidas que eres columnista y tienes que acordarte. Será peor que la columna diaria, que debe ser una locura. Eso debe ser la locura máxima, ¿no? Mirko Lauer, voy a ser infidente, pero bueno, Mirko Lauer le dijo una vez. Que no salga del equipo. Mirko Lauer le dijo una vez a Augusto Bernardino, ojalá que no me esté equivocando en esto, que era imposible que fuera un columnista diario.
¿no? O sea, no le creas, escribe todos los días. Con Laura escribe todos los días y ahora Rodríguez también lo hace, ¿no? Entonces yo tenía esa columna mensual que era absolutamente inactual. O sea, me pedían, oye, no me mandó tu columna, digamos, era el 10 de abril, que va a salir el 30 de mayo. Entonces éramos, bueno, escribía sobre las hormigas de mi casa, cosas que me pudieran en 30 años, o sea, en un mes se caían los, no sé. Para ese gobierno yo estoy hablando de las hormigas de mi casa, ¿no? Yo también tengo una columna, tengo un par de columnas mensuales, que son de sexo además, es como tirar una vez al mes. Y luego estuve un tiempo en la columna, en la sección, digamos, la tuya, que es la sección como cooperativa, o sea, A, y la sección A de comercio, ¿no? Donde tenía que decir, para mí es muy estresante decir cosas. Prefiero narrar y no tener cosas claras, precisamente como ocurre cuando escribo ficción. Y ahí sí que estés absoluto. Ahora tengo una columna perfecta, para mí, no quisiera perderla nunca, que es una columna en luces. Me sale todos los domingos y en donde yo tengo libertad para escribir son cosas de cultura. Entonces de esa forma yo lo que hago es también, tengo que ver mucho teatro, ir al cine, leer, digamos, novedades y escribo sobre eso, ¿no? Entonces esa es una actividad para terminar estresante, algo que lo vamos a comentar seguramente. Yo llegué a tener 2 columnas semanales, que fue el momento más crítico de mi vida, ¿no? Tenía una en Asia Sur, semanal, y tenía una en el comercio. Y entonces era esquizofrénico, porque en Asia Sur escribía sobre la playa, libros para llevarte al mar, ¿no? Y en otro lado escribía sobre Fujimori, no sé cuánto era muy divertido, en un sentido, y trabajador, ¿no? Bueno, me toca contar. Hay una cosa que, bueno, para ti no es un problema. Suena sano de ser una anomalía. La diferencia entre la exposición que te da la columna y el refugio que te da la ficción. Al final, la ficción, tus opiniones, nadie sabe cuáles son tus opiniones. Exactamente. Quiénes son tú, tal. Pero en las columnas, sí eres tú. Y sin embargo las escribes como un libro en tu cuarto, solo, sin mucha conciencia de que esto va a salir, lo va a leer mucha gente y va a estar en el impacto. Y con esa del porno que decía, me pasó algo horrible, porque la semana siguiente llegué a mi edificio y mi vecino me dijo, yo también me dormí con porno. Y me empezó a explicar durante los 6 pisos en que subíamos qué página web usaba y cuál era la mejor página de porno. Y había niños. Y yo pensaba, debería ser consciente que la gente de verdad lee esto. Eso es lo que pasa con la ficción, ¿no? Con la ficción todo está... ¿Qué problemas les han traído sus columnas? Hablábamos hace un rato, lo decía Gaby, que a veces uno le pone todas sus balas y apuesta por una columna que termina sin tener ni los likes, ni los resultados, ni la lectoría, ni los comentarios, ni la repercusión que uno esperaba. Y por oposición, a veces uno escribe contra el tiempo, más o menos son 2 horas y media, 3 horas, ¿no? El tiempo que nos toman las columnas. Bueno, tú tienes más palabras, pues tienes más palabras, a mí me dan menos. Pero claro, hay columnas que de pronto sí tienen una repercusión inesperada. Tú contabas ayer en el almuerzo, Santiago, y podemos empezar contigo, que tú una vez escribiste una columna muy amistosa sobre Bob Dylan que te generó una serie de amenazas. Bueno, yo he escrito sobre Israel y Palestina, el tema catalán, Sendero Luminoso, pero cuando más miedo he tenido fue hablando sobre Bob Dylan. ¿Fueron 200 amenazas de muerte o...? No me gustaba y ¿por qué no me gustaba Bob Dylan? Y había 265 amenazas de muerte. La mayoría de ellas explicando qué iban a hacer con mis genitales después de matar. ¿Qué iban a hacer? No quiero volver a decir. Pero yo creo que en general las columnas que tienen más reacción lo hacen porque hablas de cosas que la gente tiene cerca, no pueden ser las importantes. Es decir, recuerdo haber escrito una columna que trabajé muchísimo sobre la estrategia contrasubversiva en Níger, en el yihadismo y en el Sahel. Fui, investigué,
realmente pensé, estoy muy orgulloso de haber escrito esto, pero la verdad es que a nadie le importa mucho el libro. Es muy importante manejar y todo esto, pero no está cerca de la realidad de la gente. La semana siguiente escribí una rabieta sobre los dibujos animados de Doraemon y posiblemente lo más impactante a favor y en contra, y se hizo un debate. Y yo pensaba, somos todos idiotas, ¿no? Nos interesa mucho más Doraemon que sí. Pero es que Doraemon está en tu casa, lo ven tus niños, es lo que tiene que ver con tu vida, lo que entra a tu casa, lo que tú comentas con tu familia. La política internacional es lejana y la leen los informados, ¿no? Pero no causa generalmente piel, no causa reacción. Con Gaby, con Jeremías, es una de sus columnas, inesperadas quizás. Ya, yo estaba pensando así como Santiago salió del closet de consumidor de porno. A mí también, no, me pasa que muchas de mis columnas son también como una especie de performance de cosas, ¿no? Como salidas del closet de cosas, ¿no? Entonces, un día yo aborté 3 veces, 5 veces, y entonces hablo, ¿no?, de una cosa dura, que en este país, aún todavía ni el aborto por violación está despenalizado, ¿no? Yo soy anarcamorosa, amo más de una persona, salvo, ¿no? Yo fui golpeada por mi novio enano. ¿Qué más? Bueno, he tenido como varias salidas. Soy bisexual, y luego ya lo corregí y me puse asexual. ¿Te imaginas la responsabilidad? Claro. ¿Te imaginas darle la responsabilidad? Yo escribo los jueves y los viernes. Entonces, claro, yo tengo que escribir pensando que al día siguiente va a haber una columna de Gaby Vina. Y por lo general, cojo el periódico los jueves, me decepciono de la columna que he publicado, y tengo que padecer esta leyenda, ¿no? Mañana no se pierde la columna de Gaby Vina. Que suena, esa sí es una columna, no esta es una columna. Bueno, te interrumpí, Total. quería decirlo. Y las reacciones, por supuesto, de los comentarios son depravada, al lado del infierno vas a quemarte, todo, ¿no? O sea, todas son increíbles y se supone que estamos en un periódico progre, ¿no? Y que los comentarios más o menos tendrían que ser mínimamente rojitos, ¿no? O algo, pero no, o sea, no, por ese lado no entra, ¿no? O lo típico también es, ¿qué le importa tu vida, no? Eso me lo he dicho de toda mi obra, Dios. Sin leerla, claro. Y esos son, creo que, principales problemas, pero luego me pueden pasar cosas también, no sé, bonitas. Porque, bueno, yo salgo y de repente me pasó el otro día que en Facebook una chica salió también del closet como lesbiana, ¿no? Y lo que puso que había leído mi columna y que eso, digamos, le había dejado salir y se lo estaba contando ahí en directo a su familia, a sus amigos, a su gente de Facebook, con una alegría, pero lo más alucinante era su alegría, ¿no? Al contarlo, ¿no? Y entonces dices, mierda, o sea, sí que hay algo, ¿no? Lo que decía Santiago, de comprensión y de solidaridad también, ¿no? De, oye, mira, si ella lo hizo, yo también lo hago, ¿qué hacemos, no? En tu caso, sí, bueno, yo estoy pensando que yo juego todas las semanas un poco a una especie de microversión de García Márquez, ¿no? García Márquez terminaba una novela y llamaba a la agencia de Carmen Balcells y gritaba, Carmen ya lloró, ¿no? Y si le decían, sí, Carmen ha llorado, entonces García Márquez sentía que probablemente me pongan más aprieto, pero yo todas las semanas, o a veces con ciertas columnas, le pregunto a mi mujer si mi suegra lloró. Porque de los domingos familiares hay una reunión y ella aparece y me dice, lloré con tu columna, y digo, bien. eso equivale como a 100 likes. Exacto. Y en efecto, ella llora y voy al Facebook y tengo un montón de likes. Para ella. Entonces, para mí es como un medidor de... Porque mis columnas son culturales y yo a veces me permito una columna más bien emocional, una columna sobre, por ejemplo, y una columna sobre binarios. Creo que ha sido la columna más importante que he escrito. Son dos las más importantes que he escrito, creo yo. Una es una columna, voy a poner un poco denso, pero bueno, así es del sub y baja. Una columna que escribí en Somos, también fui columnista en Somos una época, sobre mi nombre, que es el nombre del padre de Sebastián Jeremías Gamboa,
que es el nombre de un comunero, ahí escuchando. Mi nombre era considerado cuando era joven en las redacciones un seudónimo. Se me llama Jeremías Jamón. No, digo la verdad, o sea, ¿cómo te llamas? Yo soy Jeremías Jamón. Y era como, esto es un nombre literario, ¿no? Es un nombre literario. Pero trabajaba en la CDR, y aquí me acerca un poco a la literatura. Yo trabajando en la CDR, hago leyendas de fotografías del conflicto, y en un momento, poco lo que muchos guionistas hacemos, ¿no? Este conflicto, hubo también el general, el coronel, y hubo 13 muertos. Entonces me decían, pero están las fichas con los nombres. Sí, sí, pero son 13 muertos. No. La parte de la CDR es visibilizar los nombres de estas personas. Entonces empecé a mirarlos, y probablemente en ese momento yo no quería mirar, ¿no? Y empecé a mirar toda una cosa loquísima, la experiencia, porque me llamaron para trabajar en la CDR. Yo ya había hecho el trabajo previo en la cual se iba a la paz, y tenían que meter al archivo 1500 imágenes. Entonces eran las imágenes que no habían entrado a la muestra y eran mucho más fuertes, menos sugerentes, un poco más explícitas de esa época. Y empecé a ver los nombres de las víctimas y eran nombres como Jeremías Guamán, Primitivo Gamboa. Comenzaron a aparecer nombres y yo empecé a sentir, como ya pensando en Polóster, ¿en qué momento aparece Jeremías Gamboa, no? Aparecieron matanzas en el pueblo de mi padre, Pujas, Víctor Guamán. Y bueno, al final nunca apareció. Y yo tuve una epifanía en un momento y me di cuenta que no apareció porque ese comunero era mi papá, que viajó a Lima a fines de los años 50. Si hubiera estado ahí, probablemente lo hubiera sido y yo no hubiera visto eso. Una cosa muy bonita. En ese momento yo pensé, esto es una novela, esto es una novela. Cuando yo escribía contarlo todo, el personaje tenía que irse a la sierra, iba a vivir esa experiencia. Muy interesante, ¿eh? Y un amigo me dijo, no, ese viaje es diferente, y tenía razón. En efecto, intenté, no funcionó, y siempre tuve esa historia en mi cabeza, ¿no? Y cuando pasó lo de Somos, me acuerdo que se hizo la muestra, se hizo el libro, una memoria, y era el momento preciso para contar esa historia. Tenía 800 palabras, creo que es uno de los momentos más emocionantes, y escribí esa columna. Le escribo, yo no tenía Facebook, y recuerdo que cuando despierto el día de la publicación, suena mi teléfono fijo, una cosa rarísima, ya en esos tiempos, y es Gustavo Buntix, un crítico de arte, que me llama y me dice, Jeremías, ¿cómo soy Gustavo Buntix? Es impresionante la cantidad de elogios por lo que significaba que alguien reivindique su nombre, lo reivindique en un medio como Somos. En ese momento era menos variado que lo que es ahora, ¿no? Era un poquito más común. Esa es, creo yo, la columna más importante, hasta la que escribí sobre mi madre hace poco, porque viajé ya muchos años, nos peleamos aquí, una pelea tremenda, nos dejamos de hablar, y de pronto el día de la madre me mandé una columna sobre ella, completamente. Mi mamá siempre se queja, eso te va, seguramente lo vamos a hablar mañana muy gigantemente, porque voy a aventarme una pregunta, siempre se queja, ¿por qué no escribo sobre ella? ¿Por qué escribí siempre sobre tu mamá? ¿Por qué nunca sobre ella? Entonces yo, de verdad, una columna sobre mi mamá, y esa vez me senté y escribí una columna, creo que es la mejor columna que he escrito. Esa columna es la columna por la que la gente me habla, así, la columna de tu madre, así, o sea, impresionante. Y ese día, cuando me desperté, por supuesto, mi mujer Mariana me dice, mi mamá lloró, y claro. Yo tengo reacciones muy curiosas con mi hijo, porque la paternidad es una de esas cosas que todos compartimos. No es que no estuve la paternidad, solo la paternidad cercana, y dice varias columnas sobre él. Luego de repente mis amigos me empezaron a decir, oye, este chico tendrá 15 años. Y no era ninguna gracia que estés contando, ¿no? Sus cosas personales, y al final son personales. Y yo me imaginé al pobre chico, vecino del porno en el ascensor, y dije, no, claro, es verdad, él va a tener los mismos problemas, y dejé de hacerlo, pero descubrí que mi hijo quiere que escriba columnas de 13 años, y cree que eso lo hace famoso. Y entonces ahora me dicen, vas a escribir de mí. Y sé que lo va a odiar cuando tenga 15 años, así que trata de perder, pero va a los sitios en los que él ha sabido que algunas han salido de él, y ahora piensa que yo hablo de él todo el día, porque es verdad, hablo de él todo el día. Pero que suerte tienen todos ustedes, que sus familias quieren que ustedes escriban sobre ellos. A mí me pasa exactamente lo contrario. Yo no escribo más sobre nosotros. Ahora, pero pensaba en eso, pero las columnas que la gente recorta, las columnas con las que la gente se queda, no son las que escribimos sobre la campaña política o alguna columna de la agenda social, se quedan con la columna de
mi padre es canciller, o cuando aprendiste a manejar, o cuando no aprendiste a manejar bicicleta. Es una de tu madre también, que fue muy exitosa también, ¿no? Sí, ¿a cuál te refieres? No estoy seguro. Bueno, la casa de tu madre. Que regresaba a vivir con mi mamá, sí, después de varios años. Pero pensaba en eso, aun cuando sabemos que las columnas que se van a quedar con la gente, que los lectores van a preferir las sentimentales, aún igual nos empeñamos en de tanto en tanto escribir sobre política, sobre las ideas, aún cuando sabemos que a veces nuestro registro no está por ahí, sino en el otro lado. A mí me pasa, le pasa más a Gaby, porque yo a veces hago unas mierdas. ¿Cómo le pasa más a Gaby? Leer mi columna en Facebook, tú tienes que ir a mi página. No es necesario, Gaby. Tú apareces con Gaby porque alguien ya la reposteó, o sea, alguien ya la compartió, porque ella toca asuntos de agenda que mucha gente la hace sentir como reivindicada. Sí. Yo soy una persona muy de centro, muy centrada, más sentimental, y solamente escribo cuando ya no puedo más vivir una zona. Entonces escribí una zona de Castañeda, absolutamente no fue un éxito absoluto. Un éxito. Tan es así que lo compartí como una imagen de una María María y la gente me llamó y me dijo, ¿puedes decir que somos nosotros? Porque han retuiteado mucho y nos van a poder dar visitas y funcionarismo. Yo creo que ahí es como se me sale en algún momento el personaje así como María de Furia, ¿no? Como bombita, si yo me llevo acá, ¿no? Si yo me encabrono, digamos, es que ya la cosa está grande. Entonces, y esas cosas a veces funcionan, realmente, ¿no? Sí. Ahora, también es verdad que el tema no tiene, o sea, no tenemos que estar hablando de Castañeda o de Fujimori para estar haciendo política, ¿no? O sea, para estar militando en algo, en una causa, para estar tocando temas que nadie toca, que están soterrados, ¿no? Y yo más o menos sigo en eso. También es verdad que en esa, no sé si cuando te llamaron a ti también para la contra de la República, te dijeron, pero no escribas de política, porque ese no es el lugar. No sé si te lo dijeron, sí, ¿verdad? Que era la página que refrescaba la lectura del diario. Vamos a llamar a Gabriel, a Ronald, para aligerar un poco, ¿no? Porque la República a veces está solemne, ¿no? Política, ¿no? Entonces, bueno, la contra también, ¿sabes? La contra y la contra, ¿no? Total. Y son temas que de repente me interesan. Luego hay otro tipo como de columna también, un poco casi de servicio, ¿no? Que hacen, ¿no? De repente descubres, ¿no? Que hay una chica universitaria que se ha ido a un pueblito perdido de Huancavelica a crear un colegio allí, que entre todos los niños están creando un libro de relatos ilustrados. Eso es interesante porque claro, hay temas que a uno le anuncian que pueden ser novelas, ¿no? Pero hay temas que son columnas. Hace un rato Daniel Morsinski nos decía, vengan, que he visto una foto y que acabo de ver una foto, antes de tomarla, por supuesto. Y pensaba en eso, ¿no? También aquí hay una columna, claramente, que la voy a escribir yo, por supuesto. Pero o sea, hay temas que son columnas y uno los ve, ¿no? La realidad te manda información y uno dice, acá hay una columna. ¿Les pasa continuamente eso? A mí me pasa continuamente, pero además me pasa con la política mucho. O sea, uno de los temas más cercanos no es solamente la paternidad o la vida sexual o estos como aprendiste a montar bicicleta. Uno de los temas más cercanos y que todo el mundo se toma con más a pecho, con más piel, es la política. La nacional. La internacional importa un bledo a la mayor parte de la gente, pero la nacional es un tema pasional y las discusiones que hay sobre política nacional en cada país. Yo tengo cada vez más la certeza de que lo único que tienen en común todos los lectores de libros y de periódicos, todos los lectores, es que son los tipos que hablan de política casi todos los días. Sean de un lado, sean del otro, la gente que lee y que piensa, siempre una parte importante de ese pensamiento está dedicado a la política, quién es el presidente, quién no es, quién debería ser, con lo cual resulta uno de los temas más universales y más cercanos. Bueno, pero también son columnistas que se han, no sé si la palabra es formado, pero que en todo caso han sido jóvenes que leían a otros columnistas. Ahora, por lo menos, la prensa nacional, la prensa internacional está plagada de columnistas. Uno abre un diario un domingo y es el Partenón, ¿no? De tantas columnas que hay. Yo en realidad detestaba a los columnistas. Siempre he sido reportero de... ¿Cuáles leías o cuáles detestabas? No, cuáles no la idea del columnista en general. Yo crecí reportero, crecí yendo a contar una historia, no teniendo que opinar sobre esa historia. Soy narrador de libros, todavía me gusta mucho hacer
la narración, incluso libros periodísticos con historias reales, para que tú saques tus conclusiones, pero que te cuentan la historia, ¿no? Me ofrecieron una vez una columna en El País los domingos y pensé, no puedo, o sea, no le puedo decir al editor, no, es que yo detesto la columna. Era demasiado buena propuesta para rechazarla y la acepté y fui recién, esto es solo escrito columna los últimos 3-4 años, fui entendiendo, que es lo que ahora me interesa mucho más, que en el fondo el periódico no puede competir con la rapidez de internet o las imágenes. Nunca vas a anunciar en el periódico algo que no esté ya anunciado en radio. Lo que tú haces, lo que hace la columna es dar sentido a todo este bombardeo de información que tenemos. Hay este señor que destaca una noticia en particular y le da un sentido personal y le da, y al hacer eso, le da vida. Es el espacio que el periódico dialoga con su lector y en el que hay un corazón latiendo detrás de toda la nota de prensa. Cuando has hecho recordar una cosa, Santiago, cuando me tocó ser reportero de política en El Comercio, el formato de la nota abridora de política invitaba a uno a escribir una nota larga y tenías que llamar al experto para que vaya la columnita al costado. Como es una columna con foto, a diferencia de la nota abridora que iba solamente tus iniciales, ¿sabes? Ni siquiera el nombre. Entonces era como un poco injusto. Yo también odiaba a los columnistas en esa época, porque tú los llamabas para que te dieran la opinión y tú escribías sus columnas. Y al final era como el experto, a ese hay que leerlo, ¿no? La otra es la nota del día, ¿no? Pero el experto es el que sabe. A mí me pasó que cuando yo empecé a leer columnas, yo no leía periódicos, que quería ser periodista sin leer periódicos, y reporteando, decía, acá, había leído cómo en la catedral, me fascinaba ese mundo, digamos, de recorrer la calle. Cuando yo entré a Caritas de practicante, pasaba mucho tiempo sin saber qué hacer, como todo practicante, ¿verdad? Entonces leía Caritas, hacía la finta, digamos, entonces de los tomos de arriba, los tomos parecían, no sé, unos impugnables acá, y miraba las columnas y leía Caritas y a mí me parecía que la columna era un lugar de respetabilidad, pero de vejez. O sea, como un columnista es alguien que ya, y sobre todo en Caritas, ¿no? O sea, Augusto Elmore, que ya falleció, un señor, Lucho Lama, exacto. Yo empecé a leer a ellos, fueron mis primeros columnistas, Rompiliosi, ¿no? Y Sileri cuando se estaba ganando, ¿no? Pero nada, no he encontrado placer. Ahora, lo que me parece interesante es... Pero bien, pues la columna de Bedoya, ¿no? La columna de Bedoya, sí, también, entendía menos, pero sí, también. Y luego yo creo que he empezado a leer más a mis contemporáneos. También por una cuestión de saber quién dijo qué y cómo lo hago yo. Renato se me adelantó, o para ver diferencias también, ¿no? Siempre los sigo a ustedes en parte porque quiero saber más o menos cómo va la cosa, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante es el asunto de la dificultad para escribirla, ¿no? O sea, eso no te habla del tiempo que a uno le toma. Has hecho 3 horas, yo me he sentido pésimo porque yo no puedo escribir una columna de 3 horas. Gaby Wiener es capaz de pegarse una juerga así de la que yo sí ya lo digo. Yo no sabía que esa no tenía tema. Por supuesto que yo me hace una champonería, o sea, yo puedo leer hasta 5 libros para escribir una columna, cosa que mi mujer o sea, me dice, no puedes, pero esta noche es excelente. Y Gaby de pronto abre la República el viernes y Gaby escribe una columna sobre que no tiene tema para la columna. Eso es libre. Se metió una borrachera sideral, está en el baño, y dice, oye, mami, no puedo más. Y para colmo, celebrar en las redes sociales. Lo más increíble de todo es que dice, no sé qué hacer, le está escribiendo allí en tiempo real y en todo media hora. Es una cosa impresionante, ¿no? ¿Qué es peor? ¿No tener tema para la columna o tenerlo con tanta anticipación que ruedas que nadie se agarre ese tema? Yo diría que lo peor que me ha pasado a mí es tener una mujer que también es columnista. O sea, yo creo que sí es ahí sí me siento que vivir, ahí sí creo que me pasa algo que le pasa a poca gente, ¿no? Los dos somos columnistas y entonces nos acostamos y es como, hablamos de cosas, y los niños, ¿no? Hace cuánto así, ¿no? Y ya tienes tema. ¿Sobre qué? O vemos una película y te interesó.
Pero claro, me imagino, no sé, Magallanes, CNN, una película que les gusta, ¿cómo hemos escrito sobre lo mismo. Por ejemplo, fuimos a ver la última película de Claudia Llosa y nos salimos muy tocados, nos encantó, y dijimos, bueno, hay que escribir sobre esto. Y ella escribió una columna que es una de sus mejores columnas, una visceral, impresionante. Y bueno, pues así es la vida, o sea, el domingo yo salí, no fue lo mejor, pero así es, ¿no? Y nos ayudamos mucho también, o sea, nos estudiamos, este puede ser tu tema, ella no sabe que yo le doy temas diciéndole que, pero en verdad quiero que no escriba sobre otras cosas. Bueno, y ustedes... Lo peor, no sé, lo peor es hacer una columna buscando algo y encontrarlo. Eso igual no lo entienden, pero hice una columna que se llamaba Se Busca, que era una columna sobre bullying, ¿no? Sobre un niño de colegio que me acosaba, digamos, ¿no? Que me insultaba, que me tenía harta, ¿no? Y conté la anécdota, obvio, para hablar de la problemática de la cosa escolar y todo eso, ¿no? Pero de repente el niño apareció. O sea, apareció en los comentarios y me empezó a bulear. 25 años después, y salían otros niños del colegio, ¿no? Defendiéndolo y diciendo que él era un buen tipo. Y después te quejas cuando dicen que a ti te pasan las cosas exageradas. Pero eran épocas en que, además, cuando yo comentaba como anónima para defender y cosas así, bueno, verlos también. Pero creo que estamos... ¿Tú querías decir algo? No, yo decía que lo que más me ha inquietado siempre es, sobre todo cuando estaba en el País Semanal, que se cierra con 2 semanas de anticipación, esperar la columna y esperar que no pase nada que la arruine durante 2 semanas. Claro. Si cambia la actualidad, si hay un giro inesperado, si estás machacando a un tipo y se muere 3 días antes de que salga ese tipo de cosas. Entonces, mirar, cuando la columna de mirar el periódico como si desactivase la bomba. Claro. Espera que nada. Hay hechos que pueden arruinarte la columna después de La gente no sabe los tiempos del periodismo. Entonces, cuando ocurre que cae el gabinete, por ejemplo, para las normativas y cambia la central y todo, pero el columnista es el que menos importa, porque es el tiempo más, ¿no? Entonces uno sale, había pasado una cosa como esa, que sales diciendo, hablas de otro tema, o sea, es como, claro, este es el bien de los siglos, ¿no? El gabinete está muy bien, se cae bien, se sigue así la situación. Y acabo de acordarme que en realidad lo peor que me ha pasado es pensar que en realidad en lugar de jueves era miércoles. No, ¿y te acuerdas? No, espera, miro, pero, o sea, nada, echarme a dormir, de repente aparecer y tener un mail de la editora, del subdirector del periódico, la diseñadora, la otra, porque esto no salga de que no voy a contar. Y no había hecho la columna, me había confundido de día. Y claro, desde aquí, o sea, no había manera de que se comunicaran conmigo, tenían mi teléfono, pero yo ya me había echado a dormir con el sueño y era. Una cosa es escandalosa, pero cuéntala. Antes de dar el paso a las preguntas, yo quería simplemente terminar esta parte de la conversación comentando que mi mejor columna fue una columna de Gaby Lina que se le pongo mi nombre por error del diario. Esa fue la mejor columna que yo he escrito. Bueno, vamos con las preguntas. Bueno, felicitaciones y gracias por estos momentos tan bonitos. Ustedes tienen la libertad de escribir lo que escriben. ¿Alguna vez les ha llamado la atención en el periódico por dar alguna opinión? No se valen respuestas políticas, ¿no? De Arequipa no va a ser. Yo he escrito a veces contra la línea editorial del periódico y no había ningún problema. Pero evidentemente es mejor escribir para un periódico de una línea que se parezca a la tuya. En general, si a veces te saltas, los buenos periódicos también valoran ser plurales y tener voces diferentes, pero si estás diferente todos los días, te la van a quitar en 5 minutos. Lo mío fue una cosa en realidad, no era censura necesariamente, pero escribir una columna donde ponía la palabra, creo que poto, como
no sé, 15 veces, algo así. Para mí era una liberación, o no sé, quería hacer énfasis en el asunto y me escribió el jefe para decirme si podía buscar algo sinónimo. Igual podía ser Yo no tenía nunca se me dio la libertad. La pregunta me hace pensar en no las censuras del diario, sino de pronto censuras familiares. A mí sí me ha pasado que por temor a los efectos que una columna puede provocar, o la he compartido con la persona que va a ser aludida y me han hecho unas observaciones. Sí. Pero no de la naturaleza a la que aludía la pregunta. ¿Alguna otra, por favor? Mi pregunta es si, para los tres ponentes, si hay, algunas de las columnas, algunos de los temas de sus columnas han tenido origen en un comentario de una columna anterior que realizaron. Les hago esa pregunta recordando una columna que escribió Renato Cisneros acerca de, no sé, cómo un joven tuvo un contacto contigo y te explicaba que su padre recientemente había tenido un accidente en el que había fallecido. Y él te explicaba que siempre leía tus columnas y tú luego realizaste una columna acerca de eso. Entonces, en la columna tú explicabas cómo, o sea, te sentías identificado con el impacto que tus palabras o que tus columnas tenían, ¿no? Esa era mi pregunta. Hay una que va dirigida a Santiago Marguero. Tú ya lo habías explicado en una columna, pero me gustaría que nos explicaras por qué no te gusta tu opinión. Porque es repugnante. En mi opinión, Doraemon es un elogio de un niño que no hace nada, es un prefecto inútil y tiene un bicho que le regala aparatos para salir de todos los problemas, porque no tiene voluntad propia. Y además, el padre se dedica a fumar todo el día y la madre es ama de casa integral, es como un modelo de familia reaccionario. Y lo odio. Y también odio, quiero decir, también odio a Caillou, el niñito calvo. También lo encuentro de me dolió una época porque me dijeron, ¿sabes que es calvo porque tiene cáncer? ¿No? Pero el güey no tiene cáncer, así que lo odio. Respecto de la columna que mencionabas, es una de estas columnas que nace de un mensaje por Facebook, ¿no? De un chico que pensaba que yo todavía estaba en RBP y ahí estaba en España y me escribió para contarme, a raíz de mi novela, que su padre había muerto 2 semanas atrás en un accidente piloteando una avioneta, se había estrellado contra un cerro de El Salvador. Y me pareció un mensaje conmovedor, ¿no? Porque él lo que me pedía era que de alguna manera lo ayude. Yo desde mi imposibilidad, él no conocía que yo ya no estaba en RPP, que lo ayude a ver qué pasó, porque las respuestas que les habían dado la policía y en fin, no los satisfacían. Y me conmovió tanto que decidí escribir una de esas columnas utilitarias. Esas columnas suelen ser o persuasivas, o emocionantes, o conmovedoras, pero muy pocas veces son utilitarias. No sirven para nada más que para ese instante de deleite, digamos, en el mejor de los casos. Pero esta columna donde yo exponía el caso de este chico, casi era el mensaje de Facebook trasladado a la columna, sirvió para que alguien de Corpac, ¿no?, se comunicara con la familia y les dijera algo más que tengo entendido que por lo menos atenuó el dolor, la incógnita, ¿no? Así que es de las pocas columnas de las que me siento realmente orgulloso, porque sirven para algo muy específico. Tenemos tiempo todavía para más preguntas. Yo creo que eso es en general lo que me gusta del periodismo, la sensación de que haces algo por el mundo, ¿no? Por la sociedad que te rodea, aunque sea con humor, aunque sea divertir a la gente un rato o compartir una reflexión. La literatura siempre es para mucha menos gente y digamos, es un gozo estético más abstracto, ¿no? De hecho, te puede participar en la opinión pública es sentir que no eres un tipo que está encerrado en su cuarto, que tienes algo que ver con el mundo interno. Y pueden leer más nuestras columnas que nuestros libros. Sin duda, y a mí me pasó hace muy poco una columna interesante, es la columna que no puedes publicar
publicar porque aparece otra columna. Entonces, es la primera vez que me pasa. Me habían pedido a mí editar un libro sobre el policultorio Pérez Araníbar y yo había aceptado y estábamos en eso cuando de pronto yo tenía que ir mi novela, entonces al final no lo hice y esas personas publicaron el libro. Un libro muy bonito, con testimonios de personas que subieron al policultorio Pérez Araníbar en un orfanato y que habían surgido personalidades increíbles, Antonio Arenas, el director técnico Miguel Compa, bueno, y ellos habían sido... a mí me gustó mucho porque en un momento estuvo muy cerca de salir cuando salió, por ejemplo, esas columnas que no puedes dejar de escribir. Salió el libro de Pedro Salinas y creo que nadie dejó de escribir una columna sobre el libro de Pedro Salinas, sobre el sodalicio, ¿no? Y más bien nuestra angustia era, yo me acuerdo que le decía a Mariana, yo ya no escribo eso, ya, pues, yo salgo de domingo, sí, ya no sé, ya, Mariana. Yo creo que lo hacía porque ella estaba escribiendo una columna sobre el libro, que en efecto hizo, porque escribió una columna sobre el sodalicio y yo también hice lo mismo. Ese fue el momento en que más cerca estuve de publicar esa columna que nunca publicaba. Esa señora Patricia Pierantón me escribía, ¿cuándo vas a escribir sobre nuestro libro, el policultorio? Pero claro, es un orfanato que han sacado un libro muy bonito, pero siempre ocurría algo que encanta no sacar. El periodismo, ¿verdad? Pasa una cosa, pasa la otra. Entonces yo nunca la publicaba. Y cuando ocurrió el Pedro Salinas dije, que es un libro de testimonios, tremendos, terribles, ¿no? Todo lo que ocurre ahí, dije, voy a escribir una columna sobre los testimonios, más bien de lo otro, ¿no? Eso estuve lo más cerca de publicarlo. Y sin embargo, no le hice caso a mi pareja y escribí sobre eso, y en efecto salió y se la suya también. Y al final, la terminé de escribir. Una semana encontré el hueco y escribí la columna. Y hace una de las columnas más compartidas. Y luego llama un amigo de la televisión y me dice, quiero hacer un reportaje sobre eso. Claro, ponte en contacto. Y ya están haciéndolo. Y hay una amiga mía que es cineasta y me dice, oye, eso podría ser una película. Sí, claro, porque no, acabas de terminar tu largo, pero ese es el otro. O sea, imagínense, una columna puede mover el mundo. O sea, podría ser que sea una película, que sea simplemente porque la escribí, ¿no? ¿Preguntas? No, quería recordar que una señora, amiga mía, escribió un artículo sobre ella, donde cuento que ella estaba buscando a su hermano y perdido, que se habían separado de niños, y el programa de Laura Bozo y le encontraron a mi hermano. Voy a hablar bien de Laura Bozo. Esto salió en mi columna. Nada, esto me hablaste de las columnas útiles, digamos, ¿no? Recordé que una de las cosas más, digamos, duras que me pasaron ahora que murió mi padre, que era un columnista diario, además, y político, y que hacía precisamente columnas casi siempre con esa vocación, ¿no? de ayuda y de solidaridad, fue revisar los archivos, pues las cosas que son papeles, folders y cosas, ¿no? Que se supone que tienes que mirar, acomodar, guardar o desechar, en casos así. Y lo que había eran cartas y cartas, historias de gente, de obreros, del sindicato de médicos, del sindicato de los tabacaleros, de las cañas de azúcar, de la cerveza, de todos, ¿no? Y pensaba, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Confiándole sus historias y sus causas, ¿no? Y él haciendo lo que podía para poder colaborar con alguna gente y a dónde iban a ir a parar esas historias, a qué columnistas, a qué otra cosa, a qué otras cosas. Bueno, nos quedan unos minutos más, no sé si hay preguntas del público. Las redes sociales les ha permitido a ustedes como columnistas tener una interacción, feedback mucho más rápido con sus propios lectores. Personalmente pienso que tienen más ventajas que desventajas. ¿Podrían ustedes decirnos los pros y los contras que han encontrado en esta extraña relación entre sus propias columnas y las redes sociales? Yo creo que sí entiendo cómo había prensa antes en las redes sociales. Las redes sociales hacen que los artículos busquen su público. Alguien lo retuitea y la gente que conoce a este alguien empieza a compartir, de manera que al ver las reacciones sabes a quién lo había conmovido, a quién no le ha gustado. Puedes enterarte muy bien de cuál ha sido, muy gráficamente, de cuál ha sido la reacción, qué impacto has creado. Y
da un gran canal para el desahogo de toda la gente que te quiere insultar profundamente, que puedas decírtelo directamente, lo cual supongo que es placentero, pero también un espacio para discutir y para tú mismo defender con ciertos detalles, para admitir si has cometido ciertos errores también, y en suma para compartir con los lectores de una manera mucho más intensa y mucho más activa que si solamente pusieses una hoja de papel y esperases, ¿no?, que la gente lo lea. Además las redes le dan más vida a las columnas, ¿no? Es decir, el tipo publica los jueves, o los viernes, o el día que sea, y las redes permiten que el texto sobreviva los días siguientes, a diferencia del periódico, porque yo recuerdo rápidamente mi primera columna en deportes, en los tiempos en que no había redes sociales, era una columna sobre Romario, se publicó un sábado. Ese día teníamos en la casa de una tía una cevichada. Y fue muy grande mi sorpresa cuando fui a abrir el frigider para sacar algo para llevar a la preparación del ceviche y encontré que había un atado de lechuga envuelto en la página con mi columna. Entonces yo decía, estas cosas ocurren en la casa de mi madrina, ¿no? ¿Con qué cosas se harán con mis columnas en otras casas donde no me conocen? Las redes por lo menos te salvan de eso. Te dan la impresión de que no sé si está bien, pero yo tuve una tía que se caracterizaba en los años 80 por usar el periódico en el baño, ¿no? Lo recortaba, digamos, y lo colocaba ahí como, o sea, que puede terminar en sitios, una puede acabar en sitios insospechados, ¿no? Mi padre solo leía en el baño. Los sábados y domingos se encerraba en el baño, no salía más. El baño estaba lleno de libros, de periódicos. Y yo crecí pensando que él tenía un problema estomacal, porque se pasaba media día en el baño. Solo cuando yo era mayor de edad me explicó que el baño era el único sitio en que yo no estaba fastidiando. Por eso no estaba yo. Una cosa que ocurre ¿no? es que también tiene como más fact-checkers, ¿no? O sea, a mí me pasa que escribo la columna, muchas veces el editor me corrige para bien, o sea, cambió un dato, yo a veces tengo problemas para eso, y a veces hasta el editor se le pasa, y eso es lo maravilloso de Facebook, eso cambia, la columna es perfectible, es como una obra de teatro, se puede hacer mejor. Te la escribes y alguien a veces, los más considerados te mandan un mensaje, y los otros te corrigen en público, ¿no? Te dicen, mira, está bien, pero este dato es este. Y yo cambio, y luego oculto ese comentario. Bueno, ha sido una conversación muy linda, yo la he disfrutado mucho, espero que el público también. Y nada, muchas gracias por esto.